Muy bien. Vamos a dar inicio a la tercera jornada de esta actividad académica de Conferencia Ascolfa 2015, agradeciendo infinitamente a nuestra moderadora, doctora Giselle Becerra, decana del CESA y presidente de Ascolfa Capítulo Bogotá, al doctor Florentino Malaver y al doctor Mario Ernesto Martínez por haber aceptado nuestra invitación. Cedo la palabra a la doctora Giselle Becerra para presentar a nuestros invitados al conversatorio panel sobre tendencias de la investigación en la administración. Doctora Giselle. A Beatriz y al capítulo organizador de esta conferencia, para mí es un honor ser la moderadora del panel que tenemos ahora y presentar al doctor Florentino Malaver y al doctor Mario Ernesto Martínez. Gracias. El doctor Florentino Malaver, de la Pontificia Universidad Javeriana, es egresado a la Universidad de Deusto San Sebastián en doctorado en competitividad empresarial y desarrollo económico. Cuenta con una maestría en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia y realizó estudios de pregrado en Economía en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Se ha desempeñado en Ciencias Sociales, Economía y Negocios, Negocios y Management, Ciencia Política y Administración Pública. Ha laborado en diversas instituciones de renombre en el país, tanto públicas como privadas. Entre ellas están la Subdirección de Competitividad e Innovación del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, la Alcaldía Mayor de Bogotá, en la Universidad EAN, en la Universidad de La Salle, la Universidad Externada de Colombia, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Universidad Nacional de Colombia, sede de Manizales, y en la actualidad trabaja con la Pontificia Universidad Javeriana. El doctor Mario Ernesto Martínez Abella, de la Universidad de La Sabana, es PhD en Administración de la Universidad de los Andes, cuenta con un magíster en Estudios Organizacionales y magíster en Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes. Es también ingeniero en Transportes y Vías, título que obtuvo en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tiene certificación internacional en Doctoral School Certificate in Teaching Management, European Institute for Advanced Studies in Management and Politécnico de Madrid. En la actualidad se encuentra vinculado con la Universidad de La Sabana como profesor titular y director de la especialización del Instituto de Posgrados Forum, como también con la Universidad de los Andes, donde es catedrático ocasional y visitante en el Grupo sobre Estudios Organizacionales de la Facultad de Administración. Cuenta con más de 30 años de experiencia profesional en trabajos relacionados con ingeniería, gerencia, dirección de programas de pregrado y posgrado, docencia universitaria, investigación y consultoría. Durante 20 años, profesor en maestría y especialización en los cursos de organizaciones, administración de sistemas, información, producción, simulación de procesos, pensamiento sistémico y asesorías en investigación. Cada uno de ustedes, doctores, tiene media hora para presentar su ponencia y al final haremos preguntas para que el público pueda tener cualquier duda al respecto. Doctor Florentino, lo invito, por favor. Bueno, entonces el doctor Mario Ernesto, por favor. Muy buenos días. Bueno, disculpen un poco el orden. En realidad hemos hablado con el doctor Florentino Malaver sobre la posibilidad de que él haga uso un poco de unas estadísticas que yo traigo, que es básicamente lo que voy a presentar. En primer lugar, pues quiero dar un agradecimiento muy especial a Ascolfa, quien es la tercera vez que me invita a sus eventos, pero para no perder tiempo vamos a comenzar. Bien. Bien. Bueno, un preámbulo, aunque esto no pretende ser una presentación ni es estrictamente un informe de investigación, puede tener la forma, pero básicamente lo que quiero dar es unos elementos
que sirvan para pensar un poco sobre posibles proyecciones de la investigación en administración. En realidad, cuando analizábamos la participación mía en el evento, queríamos mirar un poco, más bien, unos trabajos explicativos sobre cómo se produce conocimiento en administración, en particular porque parte de mi tesis doctoral tiene que ver con la influencia de las redes en la producción de conocimiento y unas medidas unos constructos que logré definir, que son las orientaciones estratégicas de los investigadores. Sin embargo, para orientar el trabajo de manera conjunta, hicimos unos ajustes de tal forma que pues tengo un trabajo muy fresco, prácticamente hecho la noche anterior, para alinear ese trabajo que se había pensado inicialmente. Si ustedes ven, la agenda original hablaba de un trabajo sobre redes y management, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo por alinearlo y si la tecnología nos lo permite, vamos adelante. Mira, si quieres déjamelo ahí, ¿qué pasa? Bien. Básicamente lo que quiero hacer es presentar unas hipótesis sobre un modelo que intenta definir los factores que influyen en la producción de conocimiento, sobre las tres variables, o mejor los tres constructos que definí en mi tesis doctoral, que son las orientaciones estratégicas de los investigadores. El trabajo considera que los investigadores tienen unas orientaciones que a su vez tienen unos antecedentes como la disciplina de trabajo y como la región donde trabajan. En este orden de ideas, lo que voy a presentar es algunas hipótesis que ya se sustentaron sobre una base de datos, una muestra de 240 investigadores y el trabajo más reciente que está orientado a mirar algunas posibilidades de proyección. Realmente creo que mientras no tengamos muy claro cómo estamos y cómo ha sido nuestro pasado, es muy difícil hacer proyecciones. Entonces lo que voy a presentar rápidamente es algunas estadísticas sobre los niveles de producción de conocimiento en unos temas particulares. Hice una agrupación de 9 grandes temas en management y pues la idea es presentar un contraste entre lo que están haciendo las comunidades anglosajonas que incluyen Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, y mirar un poquito cómo están los investigadores latinoamericanos, simplemente en términos de no tanto numéricamente la cantidad de producción, que de hecho es muy baja comparativamente, sino en términos comparativos para identificar un poco si le estamos apuntando a la orientación que tiene en términos de temas y subtemas lo que llamamos management en la comunidad anglosajona. Entonces, bueno, ¿me permites? ¿No funciona? Bueno, vamos adelante, vamos a continuar con esto. Básicamente, el primer punto de reflexión, con miras a mostrar las hipótesis que tienen que ver con los antecedentes de lo que hemos llamado orientaciones estratégicas de los investigadores, es por qué hablamos de el conocimiento en administración y una disciplina de management. Básicamente, pues estamos asumiendo y hemos considerado que la administración es un campo de conocimientos que se nutre de diferentes disciplinas. Creo que eso es algo que ya compartimos todos, y en ese orden de ideas, con el concepto de campo y la idea de que hay una disciplina de management que, por cierto, es difícil de traducir, entonces estamos haciendo un trabajo sobre la base de datos de los 240 investigadores. Bien, ¿qué es lo que se logra con el trabajo de orientaciones estratégicas y resultados en la producción de conocimiento? Básicamente, mirar que las orientaciones estratégicas que hemos identificado, porque en un panel de datos, en una serie de tiempo en que se miró los resultados de la producción de conocimiento entre el año 2006 y el año 2009, vemos que los investigadores son consistentes en medidas como la interdisciplinaridad,
Curiosamente, a pesar de que nos promovemos o nos dicen que la interdisciplinariedad por sí misma es buena, lo que vemos es que hay ciertos investigadores que mantienen niveles altos de interdisciplinariedad, otros medios e inclusive algunos bajos en lo que llamamos disciplina de management. Y además vemos que la orientación a la interacción externa, es decir, de trabajar fuera de sus departamentos y en las firmas, también constituye un rasgo consistente, es decir, las variaciones para un individuo son menores en el tiempo que las variaciones entre individuos, lo que nos da la noción de que hay una orientación estratégica. Por otra parte, tenemos el tema de la orientación a la aplicación. En la orientación a la aplicación también se presenta ese tipo de rasgo. Algunos son consistentemente más orientados a la aplicación que otros, y eso nos permite definir y definitivamente sustentar la hipótesis de que hay al menos unas orientaciones y que parece que tienen rasgos de orientaciones estratégicas. En ese primer trabajo logramos ver a la vez que esas orientaciones estratégicas dependen de la disciplina, es decir, entendiendo que administración tiene aportes de la disciplina de finanzas, de la disciplina de operation management, de la disciplina de management, que por cierto, pues como lo he explicado, no traducirlo es como lo más apropiado. Entonces vemos que dependiendo de esa disciplina, esas orientaciones estratégicas cambian, y además encontramos que esas orientaciones estratégicas también tienen un efecto de la región donde están trabajando los investigadores. Repito, eso hecho con un panel de datos de 240 investigadores sobre la lectura de más de 1.500 artículos, nos ha permitido sustentar una serie de hipótesis que, si la tecnología me permite, me gustaría apoyarme en el... ¿Sí tenemos eso? ¿No? ¿Sí? ¿Pasamos el computador acá? Bueno, bien, intentaré seguir adelante. Quisiera saber si me están captando. Es que la ayuda de la presentación sí era bien importante porque algunas cosas estaban ahí. ¿Se está entendiendo un poco la idea? Ah, perfecto. Devuelve las primeras hipótesis. La anterior, por favor. Bien, estas, bueno, la diapositiva anterior, hazlo con la mano o dame el computador. Bien, voy a Voy a continuar con la presentación en este computador. Bien, alcanzaron a ver el modelo. El modelo general entonces tiene como centro las orientaciones estratégicas de los investigadores, los antecedentes, región y disciplina, y como consecuencias niveles de producción de nuevo conocimiento, es decir, medido en artículos que se producen en revistas indexadas en ICI en particular, y revistas para practitioner entendidas como revistas de difusión de conocimiento, o sea que hacemos distinción entre nuevo conocimiento y conocimiento ya conocido, siguiendo a autores como Ronald Borg, como Albert Canella, que fue mi profesor en Tulane, ahora en Arizona State University. Y bueno, las hipótesis, voy a leerlas, creo que se entienden muy fácilmente, son de esta naturaleza. Por el lado de los antecedentes y las orientaciones estratégicas, encontramos, por ejemplo, que los investigadores en finanzas y management presentan diferencias en la orientación a la interdisciplinariedad. Por supuesto, los investigadores en management son más orientados a la interdisciplinariedad que los de finanzas, conclusiones aparentemente triviales, pero que las estamos verificando con datos y nos permiten hacer las afirmaciones ya con conocimiento de causa. Igualmente, en la orientación a la aplicación, la cosa ya no es digamos, tan trivial como parecería la hipótesis anterior. Los investigadores en finanzas están más orientados a la aplicación que los investigadores en management, y en el caso de la interacción externa, pues los investigadores en management están más orientados a interactuar con investigadores externos. Esto es simplemente para ver que los antecedentes sí influyen. Ahora, por el lado de la orientación de lo regional, lo que vemos es que, pues, y eso sí lo vemos por la baja producción desde el punto de vista teórico, es que los investigadores latinoamericanos están más orientados a la aplicación que a la parte teórica. Y en lo que tiene que ver
con las relaciones, orientaciones estratégicas, creación de conocimiento, quisiera llamar la atención sobre una hipótesis en particular con relación a la interdisciplinariedad, y es que la interdisciplinariedad, el efecto de la interdisciplinariedad sobre los niveles de producción de conocimiento cambia dependiendo también de la disciplina, y en particular, si bien es cierto, en los dos casos la relación es cuadrática, es decir, ser interdisciplinario es bueno hasta cierto punto, pero después de cierto punto termina siendo un factor negativo. Esto es una afirmación muy fuerte, pero los datos lo muestran. Parece ser que, sobre todo cuando esa interdisciplinariedad no recurre a la interacción con otros colegas, pues termina siendo muy desgastante y muy pesado para la producción de un nuevo conocimiento, de tal manera que hay unas relaciones de moderación en eso. Es decir, que si yo soy interdisciplinario, pero tengo una red grande, pues la interdisciplinariedad siempre produce mejores resultados que en el caso de que la interrelación sea pequeña. Y eso pues va a cambiar en el caso de la disciplina de finanzas, por ejemplo, tener una red amplia en un momento determinado disminuye el efecto de la interdisciplinariedad, es decir, que en ese caso es mejor que ellos trabajen de manera en clausura, como se diría desde teoría de redes, y el asunto pues tiene que ver simplemente con que se pueden definir unos campos que son relativamente abiertos y unos campos que son cerrados, y lo que vemos en ese contraste management y finanzas es que hay un contraste entre campo abierto y campo cerrado. Bien, lástima, no podemos mostrar algo. ¿Por qué no? Sí. Yo voy a quitarle un poco de tiempo a las preguntas para poder tratar de poner la presentación del doctor. Minuto, por favor. De todo esto, un primer set de conclusiones. Y yo creo que esto nos permite cerrar todo. Como esto no era una sustentación de proyecto de investigación, creo que esto es suficiente por ahora. Hasta esta parte, ¿qué se tiene? Que en los trabajos previos nosotros sustentamos que existen orientaciones estratégicas de los investigadores, en particular la orientación a la interdisciplinariedad, a la interacción externa y a la aplicación, es decir, que cambian dependiendo de unos antecedentes que son la disciplina y la región objeto de estudio, y que esas orientaciones pueden variar dependiendo también de las características estructurales de las redes, y en particular la relación entre la orientación estratégica y los niveles de producción de conocimiento está moderada por la densidad de la red, por el tamaño de la red y por la fortaleza de la red, que por lo general se traduce o se ve en las relaciones de confianza que tienen los investigadores. Esto digamos, son unas conclusiones globales. Ya no me voy a demorar más en mostrarles un poco cómo fue desde el punto de vista de investigación la sustentación de esto, pero como me diría un profesor en los Andes, Fernando Palacios, que era muy bueno, decía, crean, detrás de esto estuvieron Albert Canella, Walter Hahnemann, estuvo Eduardo Wilse, otras personas más conocidas como José Luis Villavesa, en fin, esto tiene sustento. Como mi tiempo se me está acabando y quiero ser sagrado con el doctor Florentino, yo realmente quiero aprovechar el trabajo que me invitó a hacer Beatriz, de mirar un poco los rasgos de la producción del conocimiento actualmente, a ver si podemos pensar en proyecciones. Las conclusiones de esto quiero que las saquen ustedes. Lo que hice fue tomar esa misma base de datos y hacer una muestra que tiene otras características para mirar cuáles son los principales temas que se están desarrollando, o mejor, que se desarrollaron entre el 2006 y el 2011 en la comunidad anglosajona, y contrastarlo con la comunidad latinoamericana. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Tomé una muestra que contenía, realmente eran 3 grupos, anglosajones, centroeuropeos y latinoamericanos, pero el primer contraste lo hice con los anglosajones. Tomé 52 investigadores frente a 22 latinoamericanos, de mirar esa muestra de su producción académica entre el 2009 y el 2011, encontramos que en los anglosajones
Ellos tenían 503 artículos y los latinoamericanos 62. Y los latinoamericanos 62. No, tranquilo, no, deja así, tranquilo. No, ¿qué pasó? Ay, no, deja así, no, mira, se desconectó acá. No, déjame así, tranquilo. No, ya, tranquilo. Bien, entonces, esa es la muestra, 503 artículos de anglosajones, 62 latinoamericanos, 52 autores contra 22 autores, y con base en esos artículos generé 9 categorías de conocimiento, o sea, como temas, como unos issues en management, pues management definido por la base de datos EASY, lo que está en EASY como management, no business, finance ni otras cosas, sino management. Y pues básicamente el criterio era jugar con la regla más o menos 2 para empezar a retener un poco estas categorías. Y los resultados de esas categorías, que es las que quiero que ustedes observen y empiecen a sacar las conclusiones, porque a mí la noche no me alcanzó para sacar las conclusiones, están resultando muy interesantes y creo que eso se va a unir con lo que el profesor Florentino viene. Entonces vamos a mirar esas estadísticas y empecemos a construir algunas conclusiones. No, es que está desconectado este computador de allá. ¿Qué pasó? Déjame este computador conectado ya. Déjame ese computador conectado, por favor, seguro. Ya. Listo. Entonces, primera categoría. Una categoría son los temas que tienen que ver con investigación en el campo, en la disciplina de management, y estudios sobre conocimientos relacionados con la disciplina. Noten ustedes que hay, digamos, los subtemas son métodos de investigación. Por cierto, los cienzómetras dicen que el avance de una disciplina se puede ver en los métodos de investigación. En la medida que hay investigación en sus métodos, la disciplina se consolida. La disciplina y el desarrollo de la investigación en sí misma, más allá de los métodos, la gestión del conocimiento en la disciplina, redes y capital social, conocimiento, creación y difusión y spillover, y lo que llamamos teorías sistémicas para la investigación, acción en la organización. Aquí quisiera llamar, por ejemplo, la atención sobre el hecho de que proporcionalmente, ojo, porque miren ahí que la producción en términos absolutos es abismal, no es proporcional a la proporción de los investigadores, que por ejemplo nuestra proporción en las teorías sistémicas y complejas es alta comparada con el total anglosajón. Ahí la primera conclusión que yo empiezo a ver es que tiene que ver con que mucho investigador latinoamericano ha seguido más bien la escuela inglesa de la complejidad del pensamiento sistémico y en consecuencia marca más proporcionalmente que lo que pasa realmente en el mundo anglosajón, porque inclusive en las grandes revistas norteamericanas y canadienses los sistémicos anglosajones tienen más dificultades para publicar allá. Esa es una conclusión, así a vuelo de pájaro, como repito, esto es simplemente un trabajo exploratorio puramente descriptivo. En fin, ahí se pueden mirar varias cosas. Yo voy a mostrarles las demás. Ustedes creo que están captando mejor las cosas que yo, porque creo que están menos nerviosos que yo, pero miremos un poquito esto. El otro gran grupo, y los invito a enviarme sus correos para decirme, mire, no agrupe así porque la está embarrando. Esto es una primera aproximación. Entonces, en el segundo grupo tengo aprendizajes y capacidades organizacionales. ¿Qué incluye eso? Rutinas y capacidades, Learning Organization, Resource-Based View, capacidades dinámicas, cambio tecnológico, gestión en Internet, es decir, cómo se empieza a manejar la disciplina en Internet y, por supuesto, los temas de Management Information System y tecnologías de información. Miren ustedes que desde el punto de vista de tendencia no estamos tan mal. Nuestros investigadores latinoamericanos como que le están apuntando, por lo menos en estas categorías, a lo que es. Están proporcionalmente apuntándole más a Management Information System, al tema de gestión de negocios en Internet, el tema de aprendizaje organizacional sí está
proporcionalmente mucho más bajo, pero de todas maneras no estamos como tan despistados. Bien, ahora en lo que he llamado sistemas de la organización, que incluía ahí gobierno corporativo y teoría de la firma, todo esto que de alguna manera tenemos en esa categoría, responsabilidad social corporativa, cambio organizacional, características organizacionales y estructurales, clima, cultura, ergonomía y el tema de la gestión del estrés. Curiosamente, por ejemplo, en Latinoamérica no vemos trabajo sobre la gestión del estrés, a mí me ayudaría mucho eso. Pero también nuevamente hay algunas cosas a las que como que le estamos apuntando, por ejemplo, al tema de responsabilidad social corporativa. O sea, ya tenemos cosas indexadas en responsabilidad social y tiene, digamos, también un alto peso en las publicaciones anglosajonas. Bien, ahora, en lo que tiene que ver, he hecho una mezcla aquí, espero que los puristas no se me pongan bravos, he hecho una mezcla entre emprendimiento y gerencia estratégica, a mí a veces me resulta lógico eso, y las subcategorías son emprendimiento y nuevos negocios, innovación y patentes, franquicias, alianzas estratégicas, estrategia y competitividad, y bueno, digamos que independientemente de la baja producción, estamos haciendo cosas interesantes, inclusive como haciendo cosas bien interesantes en alianzas estratégicas, en joint ventures, proporcionalmente por encima de la comunidad anglosajona. Repito, eso simplemente da como un rasgo de lo que está pasando. Bien, ahora, aquí también les pido excusas a las personas que son puristas. Tomé la decisión de reunir marketing con servicio y calidad, y lo que vemos es que, por ejemplo, en gerencia de servicio también, digamos, nuestros investigadores están, digamos, pensando las cosas por donde deben ser, y que, bueno, hay unas categorías que no estamos investigando, pero igual hay una buena relación. Aquí sí la cosa se nos complica y este es uno de los llamados y las preocupaciones más grandes que yo tengo. Definí una categoría que es el individuo en la organización, más o menos como se clasifica en comportamiento organizacional, o de hecho como se clasifica en comportamiento organizacional. Y aquí la cosa sí es tremenda, porque lo que vemos es que no estamos investigando prácticamente en los temas fundamentales de comportamiento organizacional. Fíjense ustedes la gran fuerza que tiene demografía, por supuesto, en el mundo anglosajón, la satisfacción en el trabajo, los temas de personalidad, eso está muy desarrollado. Nosotros, pues escasamente estamos haciendo algunas cosas en un área del conocimiento y además con un solo artículo, es decir, es una cosa muy baja. Ahora, el otro tema, que pues también es preocupante, es ya el tema práctico en comportamiento organizacional, los que tienen que ver con los temas prácticos de gestión de recursos humanos. Y bueno, ahí también tenemos una gran ausencia en la mayoría de los temas, como los temas de mentoring, como los temas de intervención y comportamiento organizacional, entrenamiento, establecimiento de metas, en fin, desempeño. Estamos muy pobres en desempeño cuando el tema fundamental, fíjense que en el mundo anglosajón el tema fuerte es desempeño, y ahí incluye desempeño individual y desempeño de equipos y en general desempeño de la organización. Bien, ahora, en el tema de procesos de grupo y relaciones, más allá de las redes sociales, donde digamos el punto fundamental está en liderazgo en el mundo anglosajón es muy fuerte. Nosotros tenemos unos trabajos, aquí hay debe ser un trabajo de Elvira Salgado o algo así sobre confianza que debe estar indexado en ICI, pero tenemos un artículo, pero bueno, tenemos algo ya en confianza que aparece en el mundo anglosajón. Me disculpan si no hay algunas personas incluidas acá, pero esto es una muestra. En fin, también el problema es bastante crítico cuando se trata de estos elementos, por ejemplo, como comportamientos ciudadanos en la organización, el tema del conflicto trabajo-familia. Hay universidades que lo trabajan, pero no aparecen en las bases de datos CICI, sus artículos. En fin, ya lo ven ustedes ahí. Bien, el noveno tema es economía, instituciones y política pública. De esto, ¿qué me llama la atención? Primero,
me parece que no tiene mucho sentido que la preocupación por la corrupción aquí sea prácticamente cero. Yo sé que las universidades trabajan esto, Isaac Beltrán está trabajando redes y corrupción, en fin, pero realmente no tenemos publicaciones de peso en temas de corrupción. Sobre el tema de organizaciones sin ánimo de lucro también muy mal, es decir, prácticamente están los trabajos de teoría institucional, que pueden ser cerca de 2 artículos que realmente en esa muestra aparecieron, y política pública y organizaciones. Bien, y reuniendo todo, pues lo que tenemos es un mapa ya menos dramático, donde al juntar ya los grandes grupos, los grandes issues del management, si son los grandes temas que agrupan todo, pues la cosa se vuelve a equilibrar en el sentido de que, bueno, no estamos tan perdidos, en particular en lo que tiene que ver con los estudios sobre el campo, sobre la investigación en el campo, es decir, los investigadores estamos preocupados en eso. Una muestra de esto es el profesor Florentino Malaver, que lleva mucho tiempo estudiando esto, que es lo que estamos haciendo hoy acá. El tema de aprendizaje organizacional a nivel global, ¿no? Ya juntando todas las categorías, el emprendimiento, digamos que juntando todas las categorías, pues ya empieza a tener un mayor parecido a lo que es la producción en el mundo anglosajón. Bueno, para mí el tiempo es muy sagrado, le he robado como 3 o 4 minutos, espero que sepan disculpar esto. Como les digo, las conclusiones es para que las saquen ustedes y ojalá me hagan sus sugerencias para empezar a trabajar en esto. Esta última parte realmente se nos ocurrió a raíz de esta invitación. Y pues aquí la primera gran conclusión con relación a la última parte es que, bueno, parece ser que ya tenemos claro para dónde podemos ir a pesar de las grandes falencias y los grandes vacíos en comportamiento organizacional, sobre todo en el tema de gestión del comportamiento organizacional y en el tema de los asuntos individuales, pero lo que sí estamos viendo es que bueno, estamos apareciendo por lo menos como Latinoamérica. Ahora creo que Florentino nos va a mostrar un poquito más el panorama nacional. Les agradezco a ustedes, me disculpan un poco todo este atropello en la presentación y muchas gracias. Doctor Mario, muchas gracias. Muchas disculpas por el incidente tecnológico. Espero que el público nos disculpe. Sin embargo, muy buena tu presentación. Mil gracias. Gracias. Quiero dar mis agradecimientos a los organizadores del evento por su confianza, a ustedes su atención y a Mario no tanto porque dijo tantas cosas que me hizo entrar en pánico. Yo, como dijo Mario, he intentado seguirle la pista a la evolución de la investigación en el país y lo que quiero plantear hoy es que la coyuntura por la que está atravesando el tema en el país es absolutamente fundamental, es clave porque pienso que ella va a definir el futuro de la investigación en este campo del saber. Y digamos que para eso empezaría por decir que esta coyuntura representa un quiebre frente a lo que había sucedido por varias décadas en que se indicaba que la investigación en el país en administración estaba en un estado incipiente. A comienzos de los 80, cuando se hizo el estudio para la misión de ciencia y tecnología, a comienzos de los 90, el inventario que se hizo entre la Universidad de los Andes y la Universidad Javeriana al final de los 90, y entonces el estado incipiente se estaba volviendo endémico. En el año 2005-2006 se encontró que contra lo que había pasado por más de 4 décadas había un despegue claro, nítido de la investigación en administración en el país.
Esto fue confirmado por el estudio que contrató Ascolfa en el año 2010 y además fue exaltado en un estudio más reciente, también contratado con Ascolfa, en el que se decía que el país contaba o cuenta con grupos élites de investigación en el ámbito de la administración. Lo que quiero, bueno, digamos que uno diría que entonces si se piensa con una mirada más detenida sobre ese proceso, lo que se encuentra es que efectivamente en este periodo hubo una explosión de investigadores, de grupos de investigación, de publicaciones nacionales e internacionales que indican que se forjaron recursos y capacidades para investigar a futuro. Además, con una evaluación muy positiva por parte de aquellos facultades que han dado lugar en la última década a 11 programas de investigación, que quiere decir que desde su perspectiva ya se cuenta con la capacidad suficiente para formar investigadores de alto nivel, que es lo que ocurre en los doctorados, como ustedes saben. Digamos que la segunda parte de mi planteamiento tiene que ver con que creo que, sin embargo, frente a lo que se avecina, esos resultados habría que mirarlos con más cautela. ¿Por qué razón? Porque el entorno en el que estamos ingresando es muchísimo, pero muchísimo más exigente, plantea tensiones y desafíos muchísimo más grandes que los que hemos tenido hasta el presente, y de la manera como se entiendan estos y de la forma como se afronten va a depender ese futuro en el que estamos pensando. Por lo tanto, aquí lo que voy a intentar es entonces esbozar rápidamente algunos de esos cambios del entorno, los desafíos que de allí se desprenden. En primer lugar, una indicación clara, un indicador claro de la presión del entorno es la de la exigencia por publicar cada vez más a nivel internacional y con evidencias de claridad. Esto lo exigen los rankings que clasifican a las universidades, las que clasifican a las facultades de administración, tanto en el mundo como en América Latina. Igual lo hacen las agencias de acreditación, Colciencias con la categorización de los grupos de investigación y de los investigadores, y con un factor común en todos ellos, que es la publicación y la calidad de esa publicación revelada por el factor de impacto tanto de la revista donde se publica como de los artículos mismos, como indicador de esa calidad. Igualmente, todas estas distintas instancias también presionan, como bien lo trabajaba Mario, las coautorías y la movilidad, porque se ha comprobado tanto en el área de la administración como a nivel de las ciencias en general que esta aumenta la productividad de manera impresionante, y habría que ver la preocupación que existe en los países de la OECD, Estados Unidos, en fin, porque está cambiando la geografía no solo de las tecnologías, sino también de la producción y circulación del conocimiento en favor de países emergentes que tienen un impulso muy, muy grande. Y en esto inciden muchísimo estos indicadores. Si en algún momento hay necesidad, se volvería sobre eso. ¿Cuál es el punto? Que frente a esa presión, aquí se han logrado avances, pero cuando se evalúa con los criterios con que hoy se utiliza, con que hoy se evalúa la producción, pues no hemos avanzado tanto. Que el entorno ha presionado cambios y que la administración ha estado respondiendo a esto, lo muestra la evolución de las publicaciones que se han dado a nivel nacional en Scopus y en ICI, los dos grandes sistemas de indexación en el mundo, y un poco atrás va la economía y un poquito más atrás, con algún leve rezago, también
la administración. Esto si lo miramos en Scopus, si lo miramos en ICE. Sin embargo, cuando uno se compara con los vecinos, es decir, con los que serían nuestros pares naturales, como sería los otros países latinoamericanos, Brasil, Chile, México, España, nuestro crecimiento se ubica muy por debajo del que tienen estos países, bien sea por Scopus o bien sea por ICE. Y eso es preocupante si se tiene en cuenta que nosotros estamos en un área donde la publicación, incluso en las facultades más reputadas, no es muy alta. Aunque no era su propósito, el estudio de Orozco y Villa a veces muestra que de las 55 facultades de administración con mayor reputación, según América Economía, entre el año 2006 y el año 2011 se publicaron 263 artículos, que si hacemos una aritmética elemental nos indica que en esas facultades la producción es de menos de un artículo por año en estas revistas Scopus e ICE. Si vamos un poquito más allá y entonces ya nos evaluamos por donde tienen puesto el ojo las agencias acreditadoras, los rankings para ubicar a los líderes, las escuelas líderes de investigación en el mundo, nosotros nos encontramos que en los journals top 20 de las distintas áreas de administración, nosotros no existíamos literalmente hasta entrado a este siglo, y la producción en realidad es mínima, 4 artículos entre el 2010 y el 2014. Nos va un poquito mejor en Scopus, aunque yo aquí debería ser sincero y decir que paré la depuración para no entrar en depresión, porque ya vistos allí donde están ubicados los duros, los líderes en el mundo, pues realmente nosotros estamos, bueno, nuestra presencia es muy marginal, es casi insignificante. Con relación a los otros indicadores, como el de coautorías, estamos un poquito mejor, está aumentando por ICE y por Scopus la cantidad de coautorías que se hacen al año, aunque la verdad todavía el número es muy pequeño. En síntesis, una mirada a los avances puesto ya en ese contexto internacional nos indica que estamos creciendo efectivamente, aunque menos que nuestros países, menos que otras áreas del conocimiento en el país, pero muy, muy poco. Nuestra presencia todavía está lejos de notarse como país en los journals de mayor impacto. No estamos hablando de los 3 o los 10 que son los que utilizan los países desarrollados para evaluarse. Ahora, lo que más ha cambiado en el entorno, donde la cosa se pone muchísimo más complicada, es a nivel del reconocimiento del trabajo de la investigación. Antes, hasta hace muy poquito, entrado este siglo, aquí en el país habían investigadores con nombre y apellido que eran los arquetipos que personificaban la figura del investigador en el país. Hoy el asunto ya no es así. Basta un clic para uno estar en el índice H del Google Scholar, que es apabullantemente público. Y allí, entonces, cuando uno hace una búsqueda y se esfuerza, encuentra que hay 7 investigadores de Facultad de Administración colombianas que tienen un índice H entre 10 y 15, es decir, que 10 trabajos suyos han sido publicados por lo menos 10 veces en otros trabajos académicos, y que fluctuamos en estos investigadores, sus citas fluctúan entre 300 y 1000, no llegamos a 1000. Cuando uno, por solo compararse, mira lo que pasa con Porter, su índice H es de 122 y las citas que tiene pasan de 250.000. Nosotros no llegamos a 1000, los que tienen mayor índice. Pfeffer, por ejemplo, tiene 103 y 83.000, Tist está en 84 el índice H y más de 81.000 citas, Barney, bueno, en fin. Ahora, si esto lo trasladamos ya al escenario de los sistemas de indexación, entonces, si uno se va por Scopus,
TIS, Porter baja a 30, TIS también baja a 30, Winter baja a 24, una cosa así, y si vamos a ICI, ya sus índices H son de 12 para Porter, 12 para TIS, 10 para Winter, es decir, para los investigadores más productivos del área de administración. Por supuesto que no tiene, en este momento en el país, no tiene mucho sentido ir a buscar investigadores colombianos, su índice H, en esos sistemas de indexación, porque allá no pasamos de uno. Eso sería lo que habría que señalar con relación al reconocimiento. Por lo tanto, con los parámetros, con los indicadores que se usan hoy para evaluar la producción y la calidad de las publicaciones que resultan de allí, que son estos índices que aplica por igual Colciencias, todos los sistemas de indexación, pues digamos que tenemos claramente un desafío por delante pero muy grande, que es el de ser relevantes, con un agravante que intentaré mostrar un poquito más adelante, y es que tenemos el otro desafío quizá más grande, que es el de ser pertinentes. Pero, ¿cómo se discute hoy la relevancia en el ámbito de la investigación? Digamos, en medio de un debate general sobre la investigación, y es que se cuestiona hoy el que se haya cogido a mediados de los 50 un modelo de excelencia, como menciona Misber, que se subyuga o que se inscribe dentro del modelo de las ciencias naturales y más específica del modelo de los economistas reducido al mercado. Y esto se considera que es claramente insuficiente, limitado para enfrentar un entorno que cambia muy drásticamente y siembra de incertidumbre del futuro en las industrias más dinámicas en el mundo. Se cuestiona igualmente que en ese modelo el reconocimiento y el leitmotiv de los investigadores sea el de hacer parte, ser reconocido en las comunidades académicas. Este modelo, que hace parte, como veremos más adelante, de una crítica al modelo de las escuelas de negocios, plantea rebalancear, producir un mayor equilibrio entre el rigor, que es propio de este modelo de investigación, y la relevancia empresarial. Más específicamente ya al ámbito de la investigación como tal, hoy hay una crítica muy complicada a ese modelo, que está centrado en los journals, que es donde actúan, donde funcionan, donde operan, donde vigilan, donde validan las comunidades académicas, a partir de eso que se está imponiendo ya en el país, y es que dime dónde publicas y te diré quién eres. ¿Por qué razón? Se cuestiona que allí el modelo de producción es una búsqueda exhaustiva que lleva a identificar un huequito, un puntico donde hay un vacío del conocimiento, y allí se despliega un gran instrumental metodológico para producir un conocimiento que es puntual, que es incremental, que tiene muy poco de contribuciones originales, de hallazgos que sean inspiradores y estimulantes para otros investigadores. Claramente, esto riñe contra lo que plantean los pensadores sobre la ciencia, que dicen que esta no puede ser afirmativa, tiene que ser por definición crítica, para que pueda falsar en términos de Popper, o para que pueda encontrar fisuras en los paradigmas existentes y dar lugar a avances realmente sustanciales en el conocimiento. Ahora, si uno se abstrae de esta discusión y piensa en lo que está sucediendo en áreas más cercanas, en este caso a las que yo domino, uno encuentra que hay una resignificación, una reconstitución del diálogo de la administración
con otras disciplinas, pero sobre todo porque han cambiado los investigadores en el ámbito de la administración, que hoy dialogan más fluidamente con otras disciplinas de las ciencias sociales e incluso de la biología y otras ciencias naturales. Si se circunscriben más al ámbito de las ciencias económicas, uno encuentra que hoy economistas que están en la entraña de la administración, como Winter, que está allá en los procesos, en las rutinas, hizo un poco más en los gerentes, en los equipos directivos, se le están haciendo preguntas a la economía y se le dice, usted no tiene respuesta para ellos, nosotros vamos a avanzar, estamos avanzando en algo así como la creación de una teoría económica de la empresa que hoy no existe. Estos investigadores, por el Estado en general, se encuentran en que se está desarrollando la investigación, reclaman estudios a profundidad para poder identificar mecanismos, para validar sus planteamientos teóricos, identificar los mecanismos a través de los cuales opera esto en la realidad, y entonces se piden estudios a profundidad de casos longitudinales. Es decir, hoy la investigación en el campo de la administración, por lo menos en el campo que yo conozco, es absolutamente fascinante, es promisoria. Lo que se ve venir es muy, pero muy interesante, porque por lo menos en este campo los administradores están clarísimamente declarando mayoría de edad, por ejemplo, frente a la economía. Bien, en ese escenario, digamos, es que entonces se plantea el desafío por la relevancia para nosotros, los que hacemos parte de la comunidad académica que investiga en el área de administración. El problema de ser relevantes, pero ahí hay bastantes dificultades, porque es que esto implica incorporarse a esa conversación, a ese diálogo que se da en esos journals, los journal top, en el ámbito internacional. Y esto plantea unos problemas, unos desafíos muy complicados, porque no se trata solo de meter la cucharada, lo cual implica que usted ya está en ese nivel, es decir, igual de actualizado, ha entendido, bueno, usted toma la palabra, usted dice cosas, pero es claro que tiene otros indicadores para que se mire si usted está siendo oído, si lo que usted dice es escuchado, si es utilizado, en fin. Esto plantea un problema. Si lo lográramos, si estuviéramos efectivamente allí, entonces se plantea una pregunta, bueno, ¿y esas preguntas que se están discutiendo allá, quién las formuló? Esas preguntas que nosotros nos estamos haciendo es sobre qué problemáticas, de qué realidad, para quién se investiga, con quién es nuestro compromiso. Aquí entonces entramos a hablar del problema de la relevancia y digamos que aquí pues es claro que la manera como se enfrente esta tensión pues va a definir qué tan relevantes somos, para quién lo somos, y de allí va a devenir muchísimo del reconocimiento social a nuestro trabajo por parte no solo de las comunidades académicas, sino del mundo empresarial y del país en general. Intentando explorar caminos para avanzar en esa dirección, uno diría que es inevitable construir comunidades académicas. ¿Esto qué significa? Construir y acumular una cantidad lo suficientemente grande de conocimiento que permita nuestra visibilidad en el ámbito internacional. Si nosotros lográramos eso, probablemente nosotros podríamos mostrar limitaciones, la necesidad de resignificaciones, de recontextualizaciones para los planteamientos que se hacen desde el centro, y de esa manera quizá nosotros pudiéramos no solo aplicar, sino extender esas teorías a fin de podernos convertir en interlocutores relevantes en ese ámbito internacional al que estamos ingresando.
El problema es que aquí hay dudas que yo juzgo razonables, porque es que el entorno hoy induce la publicación y la induce en inglés y hay muy poco espacio, a pesar de lo que mencioné, para la investigación que es más descriptiva, para la investigación que busca más regularidades, que después busca interpretar, que después busca finalmente explicar a partir de hechos estilizados, identificados y que tendría alguna consistencia con este planteamiento. Esto se vuelve mucho más difícil si nosotros miramos lo que nos ha enseñado la tradición, y es que este inventario que se hizo sobre toda la investigación que se había hecho desde que se graduó el primer administrador hasta finales de los 90, mostraba que no citábamos los trabajos anteriores. En ese momento nosotros lo llamábamos al interior del equipo que nuestros investigadores, nosotros sufríamos del complejo adánico, parecía que no hubiese trabajo antes de nosotros, y el problema hoy es que necesitamos masas críticas, porque es la manera de hacernos visibles, de hacer visibles nuestras problemáticas, de complementar, de apoyar la extensión de los planteamientos teóricos hechos en el centro. Aquí, en este nuevo contexto, esto tiende a reforzarse por el círculo vicioso de que como no se tienen citaciones, entonces es difícil que se atraigan nuevas citaciones en ese contexto del que estamos hablando. Un ejemplo de esto, claramente, las revistas regionales y las dificultades que allí se ven. Si cogemos las revistas colombianas que hacen parte de ICI y Scopus, esto es lo que ha pasado con estas publicaciones. Si uno quita esta revista, que es una revista chilena que hace parte de está en 6 áreas, y entonces es un enredo el crecimiento real de las publicaciones de las revistas que se editan en Colombia, que están internacionalizadas, que hacen parte de Scopus. Lo que nosotros encontramos es que la producción, la publicación en ellas está decreciendo. Y entonces uno se pregunta dónde puede estar ese que es un vehículo natural para articular una comunidad académica, si es que hoy esto está en el radar de las preocupaciones. Bien, el debate por la relevancia, del que hablábamos en el área de la investigación, hace parte de un debate mucho más fuerte y que nos permite poner en contexto las tensiones que hay entre la investigación y la docencia. Como saben, sobre todo las personas que le han seguido la pista a estos acreditadoras internacionales, hay una discusión muy fuerte, bueno, hay una coyuntura también de cambio muy fuerte en el mundo de las escuelas de negocios. Del modelo que se había instaurado a finales del siglo XIX y en la primera parte del siglo XX, en el que se volcaba el énfasis de las facultades, estaba en el componente profesional, y que produjo una crisis de estatus académico de la administración y llevó a mediados de los 50 con el informe de Ford Carnegie a asumir ese modelo del que mencionábamos antes, orientado hacia la investigación. Pues digamos que esto ha entrado en crisis como parte del conjunto más amplio de la crisis de legitimidad que enfrentan las facultades de administración en el mundo, y entonces se plantea como un tercer momento, y es el que resulte de un mayor balance, un nuevo equilibrio entre el rigor y ahora la relevancia, pero la relevancia para el mundo empresarial, incluida la que hace esta investigación. Rigor, repito, entre combinaciones, equilibrio entre rigor y relevancia, con un énfasis mayor en las habilidades y por supuesto que en el ámbito de la ética.
Allí, digamos que está hoy la cuestión, aunque hay consenso en los decanos de las facultades de administración en que la calidad de la oferta académica que se haga en las facultades a largo plazo está muy asociada a las fortalezas de su investigación. Por lo tanto, en ese escenario se plantea el problema de un equilibrio que, entre otras cosas, conlleva a la reconstitución, a un nuevo equilibrio en el faculty, pero con una conciencia plena de que mezclar académicos y practitioners en las facultades es como intentar juntar agua y aceite y que naturalmente se repelen y que por lo tanto ahí hay un problema clarísimamente de gestión al interior de las organizaciones, un desafío bastante fuerte. ¿Qué se pide a los programas de investigación? Pues indudablemente en este contexto aproximarse más, pero muchísimo más en profundidad a la realidad, para captarla con toda su riqueza y detectar, como dice Misber, necesidades relevantes para conectarlas con ideas interesantes y que los resultados de esa investigación en la que hay conexión entre teoría y práctica hagan parte de ese reequilibrio entre docencia e investigación. Es decir, que los hallazgos de la investigación se lleven al aula de clase. De ese debate, más allá de lo que está en los documentos, una lectura que se puede hacer es que una de las tareas, uno de los desafíos de la administración, como lo plantea TIS, es proporcionar un marco intelectual coherente que facilite ese diálogo disciplinar inevitable. No solo necesario, sino inevitable y fundamental para el avance de la investigación en la administración, pero sobre todo para integrar, para articular, para darle sentido a los currículos. También se desprende el que es necesaria una interacción muy grande de los investigadores con sus contextos relevantes, los suyos, los de sus escuelas, y que sobre la base de eso y el reconocimiento y el fortalecimiento de las fortalezas, de allí se alimente ofertas académicas diferenciadas en la formación gerencial, habida cuenta de que, digamos, hay voces que son muy críticas de las acreditadoras porque tienden a uniformar. Y entonces pareciera, toca estar allá, son indicadores de calidad, pero las facultades no pueden renunciar a ir más allá y a tener su propuesta, una propuesta que la diferencie y que enriquezca el panorama de la educación gerencial que se ofrece en las facultades de administración. Allí, por lo tanto, entonces es fundamental, y esa sería una contribución de la investigación, ya no en general para las escuelas, bueno, en fin, sino al interior de los programas de las carreras de administración. ¿Cuáles los desafíos en ese contexto para las facultades de administración colombianas? Muy grandes, porque en un desarrollo natural los programas doctorales son una consecuencia natural de contar con grupos de investigación y líneas de investigación, si no es que programas de investigación maduros. Y los indicadores que tenemos, por ejemplo, mirando los resultados de la última convocatoria de Colciencias, indica que en esos programas que tienen doctorados hay 5 grupos de investigación de categoría A1 y 7 de categoría A, lo cual ciertamente es poco como indicador de que se cuenta con masas críticas para lo que pretende debe buscar un programa de doctorado. ¿Qué se necesita? Una aproximación más crítica a la investigación. Es mucho lo que ha cambiado, es impresionante lo que ha cambiado el país en una década y media.
Antes a quienes hacían investigación se les criticaba porque eran teóricos y poco o nada prácticos, pero cuando se mira lo que se escribía en esa época era básicamente a partir de lecturas de textos, de manuales, y por allí los journals como referentes, que es donde está la discusión, donde está el avance del conocimiento, pues era mínimo, era casi inexistente. Hoy es claro que las nuevas generaciones, esa explosión demográfica de investigadores, nace ya, parte de su hábitat natural es el journal. Y claramente se ve que hay un vínculo estrecho con la teoría. Es más, en algunos casos se podría decir que se ha asimilado y que también hay casos en los que se ve que la teoría se ha apropiado y que entonces se piensa con la teoría, se piensa desde la teoría. El problema es que si se quiere avanzar en investigación de calidad, que tenga visibilidad, impacto, todas estas cosas que hoy se piden, no toca pensar solamente con la teoría, sino pensar la teoría, porque es la única manera que se puede formar investigadores que sean capaces de mover las fronteras del conocimiento, que es lo que en la lógica de la ciencia es lo natural. A nivel más específico, más de los programas, pues indudablemente proporcionar esos marcos analíticos que den sentido, que integren, que articulen currículos compactos, ofertas académicas consistentes. Y, por supuesto, su principal función sería ayudar entonces a diferenciar, a posicionar ofertas académicas que expresen la esencia, las diferencias que hay en las facultades. Esa sería su. Ahora, para los programas de doctorado en particular hay un problema muy complicado, muchísimo más complicado que todos estos, y es superar, más concreto, más específico, más puntual, más directo, pero quizá más complicado, un desafío muchísimo mayor, y es que tienen que superar la brecha que puede ser real, todavía no lo sabemos, pero ya es percibida con los doctorados internacionales, con los egresados de doctorados internacionales. Allí, indudablemente, tiene que haber entonces una formación que a ellos les permita producir publicaciones en la suficiente cantidad y con la calidad reconocida como para que por esa vía se puedan posicionar. El desafío más grande entonces de esos programas de doctorado es lograr que la sociedad y el mercado reconozca, valide, valore a sus egresados, y esto para mí constituye un acto de responsabilidad social universitaria. Más en el vínculo con la docencia, pues una duda grande, una pregunta muy grande, y es si los programas de doctorado se fortalecen, van a ampliarse esas diferencias que sin gestión son naturales entre esos programas y los programas de orientación más profesionalizante, o se asumen, se enfrentan y se produce una cohabitación productiva, ojalá pues algo más ideal, que sería una articulación de esos dos mundos que van a convivir al interior de las facultades. Bien, estos esbozos de los desafíos, de las tensiones que ellos generan, en los que están inmersos, pues van a definir muchísimo el futuro de la investigación en el ámbito de la administración en el país. Y quizá, dependiendo de la manera como se afronten, pues digamos, se podría dar ese salto cualitativo que significa más producción
de carácter internacional y de calidad internacional reconocida, pero además pertinente. Este es el salto cualitativo al que están abocadas esas facultades que consideran que están en condiciones, que tienen la capacidad para hacerlo, y entonces si se miran así en positivo, ahí hay una oportunidad, pero como ustedes saben, la oportunidad no basta detectarla, hay que estructurarla, hay que construirla, hay que materializarla para que de verdad sea tal. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecerles inmensamente al doctor Mario Ernesto y al doctor Florentino, porque sin lugar a duda nos dejan un reto muy grande para quienes estamos en la dirección de los programas de administración de nuestras facultades. Creo que con esta brillante exposición de ustedes dos, donde el doctor Mario Ernesto nos muestra todas las posibilidades, el gap y todo lo que debemos trabajar, el doctor Malaver es contundente en mostrarnos las oportunidades y desafíos, cómo nos invita a construir esa masa crítica de investigación y cómo a partir de ahora que ya empezamos a figurar en las líneas incipientes internacionalmente, es una gran oportunidad para hacer este diálogo y esta interacción entre la investigación, nuestros practitioners, nuestro research, y el desafío que tenemos para una profesión que realmente responda al contexto y a las necesidades de la formación en administración. En aras de respetar el tiempo, de las demoras de los problemas tecnológicos, no voy a abrir preguntas para que continúen nuestros ponentes de las 12:15. Muchísimas gracias a ustedes por su intervención, por su participación, a la doctora Giselle por haber moderado esta interesante presentación.